Bendiciones, querido pueblo. Les saluda su sierva Nancy Elizabeth Pellegrina de Salvatore. Hoy vamos a hablar bajo el tema Cambia tu linaje y reino. He buscado lo que significa cambio y entre todas las definiciones decía acción de cambiar. Y yo le agregué física o mental. Cambio de actitud. Alteración, mudanza, acción de sustituir o reemplazar algo. Vamos a hablar de un personaje muy importante en la Biblia, todos lo son. Y este personaje se llama Abraham. Y vamos a comenzar leyendo Génesis, capítulo 11, comenzando desde lo que la Biblia relata de él, de sus inicios como un hombre especial, como un hombre que impactó desde el comienzo de su llamado hasta el final. Génesis capítulo 11, versículo 31 y 32 dice su palabra: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Aram. Vemos que aquí la historia empieza relatando que Abraham sale con Taré, su padre. También sale con Lot, su sobrino, y Sarai, su esposa. Pero en este momento, en esta circunstancia, no vemos que Dios lo bendiga. Solamente hay una salida de una tierra hacia otra. Pero algo tenía que cortar, o algo se tenía que cortar en Abraham, y era su linaje familiar. ¿Por qué? Porque el llamado era para Abraham y no para su familia paterna. El llamado era específico, pero ya vamos a ver. Primero, lo vemos con la muerte de su padre, a ese rompimiento de ese linaje, y luego, a posterior, con su sobrino Lot, la separación. Lo vamos a ver ahora mismo adelante. El Señor Dios, nuestro Dios Todopoderoso, fue muy claro con Abraham, porque cuando Dios hace un llamado, es claro el llamado. No hay forma de confundirse. Y la persona que es llamada lo entiende. Entonces Dios fue muy claro con Abraham cuando le dijo que se apartara de todo, de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre. Génesis capítulo 12, vamos a leer, versículo 1 al 5. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Ya había muerto Taré, pero seguía con Lot. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Fue muy claro Dios cuando le dijo que se tenía que separar de todo. Porque a veces
Hay personas que sienten el llamado, pero dudan con algunas partes del llamado. Pero Abraham lo tenía muy en claro, que se tenía que separar de todo tipo de afecto y de todo territorio afectivo también. Porque donde nosotros nos criamos aprendemos a amar el territorio. Aprendemos a tener un cierto afecto a la tierra y a lo que en ella hay. Ahora vamos a Génesis capítulo 13, versículos 5 al 17. Dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Hago un paréntesis, hermano, antes de continuar la lectura. Que cuando uno tiene claro el llamado, uno sabe a dónde va a ir. Pero fíjense en que ustedes, aquí estamos viendo a Lot que estaba fuera del llamado. ¿Y qué hace Lot? Dice que pone y ve su mirada en la llanura del Jordán. La pone en el mejor lugar. En aquel lugar más cómodo, en aquel lugar que, digamos, podría yo planificar una vida digna. Porque él no tenía en claro ni en cuenta que el llamado que Dios le había hecho era para Abraham. Y podríamos habernos puesto a imaginar que Lot, si hubiera tenido en cuenta el llamado de Abraham, le hubiera dicho, tío, elige tú primero. Dios te ha llamado a ti, no me ha llamado a mí. Tú tienes todo el derecho para elegir cuál es la tierra que te quieres quedar y lo que reste lo elijo yo, lo ocupo yo. Pero sin embargo, Lot no tenía ni siquiera en cuenta ese llamado, porque no era para él. Él pertenecía a la familia paterna, pero no pertenecía a la descendencia de Abraham. Entonces, él elegía conforme a su carne. Su carne vio, sus ojos vieron que esa llanura era hermosa para sentarse y la escogió sin respetar el llamado de Abraham. Continuemos la lectura, versículo 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve, porque la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Vemos, hermanos, que allí se separa de todo familiar que no fuera de su descendencia. Dios había sido claro. Ahí no podía mezclar otra cosa que estuviera fuera del llamado. Abraham sabía lo que Dios le había pedido, pero siguió con sus familiares. Y allí primero Taré muere,
Pero luego sigue su sobrino, pero el llamado no era de los familiares de su casa paterna, porque Dios había sido claro y le había dicho que se separe de la casa de su padre. Hermanos, a veces Dios permite ciertas situaciones de enemistad familiar, ciertas situaciones de contienda, ciertas situaciones de altercado, como aquí dice el versículo 7 y el versículo 8, que hubo contienda entre los pastores, hubo altercado. A veces Dios permite situaciones familiares de enemistad para separarnos y poder realizar la obra que tiene diseñada en nosotros. Luego avanzamos, y algo muy importante también, en el capítulo 14, versículo 14 y 16, dice así: ya se habían separado, tío de sobrino. Pero sucede algo, dice, y oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta el norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Aquí vemos que Lot cae prisionero. ¿Y qué hace Abraham? Acude a librarlo. Abraham no guardó enojo contra su sobrino Lot. Hubo contienda, hubo altercado, se separaron. Pero en un momento de dificultad acudió Abraham a rescatarlo, a defenderlo, a pelear, a exponer su vida por su sobrino. No guardó enojo contra su sobrino Lot, sino que entendió que su llamado era para él y su descendencia, sus hijos, no sus sobrinos. Si no hubiera seguido con Lot, de alguna manera le hubiera dicho Lot: mira, busquemos la forma de poder convivir. Pero no, le dijo: mira, no, ya no podemos convivir. Vete tú para la derecha o para la izquierda y yo me voy para otro lado. Pero cuando sucedió una situación en su sobrino, él no tardó, él no dudó en irlo a ayudar. Porque así pasa, hermano, que a veces Dios nos hace un llamado muy poderoso, muy grande, que nadie lo entiende. Y que tenemos que romper lazos familiares, y tenemos que dejar tierra, y tenemos que despojarnos todo. Pero eso no quiere decir que en el corazón alberguemos enemistad, enojo, rencores, amargura contra aquellos que Dios nos ha separado. Abraham también cambió de reino territorial, hermanos. Y ahora avancemos hasta Génesis capítulo 15. Leamos del versículo 1 al 6. Después de estas cosas que sucedieron, que la acabamos de relatar, en la cual cae prisionero Lot y Abraham va a socorrerlo y lo defiende y rescata todo, dice: después de estas cosas vino, y suceden otras cosas anterior también, pero después de estas cosas vino, dice la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Vemos que dice que creyó a Jehová y le fue contado por justicia.
En el capítulo 12, versículo 4, dice que se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Le creyó. Por eso, con una edad avanzada, lo mismo, él dice que cuando Dios le dijo que lo iba a bendecir y que debía dejar su tierra, su parentela y todo, dice que él salió a la edad de 75 años. Y ahora cuando el Señor le está diciendo que le va a dar una descendencia, también le creyó. A veces es difícil creer de la nada, hermanos. Cuando le dice que se traslade a una tierra, la tierra que el Señor le estaba diciendo, Dios Todopoderoso, era una tierra que Abraham no conocía. Y ahora le está diciendo que le va a dar descendencia y no tiene un hijo. Y tiene 75 años. Uno diría, ya los años se me han pasado, las oportunidades de poder engendrar hijos y que mi descendencia de prole, se me ha pasado todo eso. Ya es tarde, ya mi vida está terminada, mi vida está acabada. No temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón, tu regalo, tu recompensa será sobremanera grande. ¿Podemos contar las estrellas del cielo? ¿Qué me está diciendo Dios? Las estrellas son incontables. Me estás hablando de cosas magníficas, de cosas grandes, de cosas sobrenaturales, y no tengo ni una cosa, siquiera un hijo. Qué difícil es creerle a Dios cuando nos da una promesa y no vemos nada, porque estamos acostumbrados a movernos por vista. Estamos acostumbrados a movernos por lo que los ojos carnales tienen y quieren ver. Y a veces no vemos nada y el tiempo pasa y seguimos sin ver nada. Y creemos esto es ficticio, esto no es real, esto no puede ser cierto. Pero Abraham creyó. Hoy por hoy la nación de Israel es una nación bendita, prospera, siempre prosperó. El Señor siempre estuvo con la nación de Israel. Pero para que esa nación se reconozca como un linaje bendito de Jehová, primero se tuvo que formar con un hombre llamado Abraham, que decidió cambiar su linaje pagano, decidió cambiar su linaje maldito a un linaje bendito. Y para eso se requiere un acto de fe. A veces las personas, porque no ven nada, se conforman con seguir en ese linaje maldito. No me quedo en lo seguro, me quedo en esto. Yo no veo nada, no entiendo, no creo. Es imposible lo que Dios me está prometiendo. Mejor me quedo con lo feo, pero me quedo con lo conocido, con esto ya. Pero Abraham creyó. Y por eso la nación de Israel hoy es una nación bendita. Por un hombre que le creyó a Dios. ¿Cómo podemos nosotros impactar, hermanos, en esta vida? No tenemos la menor idea. Abraham ni sabía lo que iba a hacer después. La nación que él iba a formar con su fe. A veces no entendemos los procesos a que nos somete nuestro Dios, porque son procesos dolorosos e inentendibles, pero si obedecemos al llamado de Dios y creemos a lo que nos prometió, seremos perfectos, como Dios le dijo a Abraham que sea en Génesis 17, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ya tenía casi 100 años. El Señor le está diciendo: anda delante de mí y sé perfecto. Y otra cosa importante, hermanos,
que también vemos es que le cambia el nombre a él y más adelante a su esposa. Génesis 17, 1 al 5, después que le dijo: anda delante de mí, sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: he aquí mi pacto es contigo, serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Abraham significa padre enaltecido, y Abraham significa padre de una multitud. ¿De qué nos vale ser padres enaltecidos en la tierra? ¿De qué nos vale el enaltecimiento en esta tierra? Ese enaltecimiento muere cuando nos morimos. Pero ser padre de multitudes es algo que se pasa de generación en generación. Y ya no estamos más en la tierra, pero seguimos siendo padres de multitudes. Se tendría que haber quedado en la tierra de Ur de los Caldeos para seguir siendo padre enaltecido. Y ahí hubiera muerto todo. Pero el Señor le cambió el nombre. En Génesis 11, retrocedamos un poquito, vamos a recordar algo con respecto a Sarai, su esposa. Versículo 29 y 30. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres, cuando estaban allí en Ur de los Caldeos. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. El nombre de la mujer Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca, mas Sarai era estéril, no tenía hijo. A pesar, hermanos, que el significado de Sarai es el mismo que el de Sara. Sara significa princesa y Sarai es un derivado, pero significa lo mismo. Pero el contexto no es el mismo. El contexto no es el mismo. El versículo 30 dice: mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y ya avancemos a Génesis capítulo 17, versículo 15 y 16. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai más, Sara será su nombre. Y la bendeciré. Y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré. Y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Es que, hermano, en un matrimonio el llamado es para los dos. Antes era la estéril. En Ur de los Caldeos era la estéril. Ahora es la princesa, madre de naciones, que la va a bendecir Dios. Y que reyes de pueblos vendrán de ella. Dios le cambia el nombre y la bendice, hermanos. Esto es una reflexión para las mujeres que entendieron y que obedecieron el llamado de su esposo. O a la inversa, que el esposo entendió el llamado de su esposa. Sara también dejó su tierra, su parentela y la casa de su padre, como Abraham igualmente. ¿Entendemos? O tenemos que entender que en un matrimonio el llamado tiene que ser igual. Si no, es un yugo desigual, donde ambos tiran para el lado opuesto y generalmente se termina en divorcio. O en una vida insana, tormentosa, de enfermedades, de amarguras, de odios, de traiciones,
de rencores, etcétera, etcétera. Por eso, hermanos, tenemos que entender que en un matrimonio no pueden haber dos llamados distintos. Porque entonces Sara hubiera dicho: ah, no, a mi Dios no me dijo que salga de la tierra, esposo mío. A mí Dios me dijo que me quede con mis padres en mi tierra. Entonces ve, sigue tu camino. Si Dios te dijo a vos que te separes, a mí Dios me dijo otra cosa. O a mí Dios no me dijo nada. Yo no entiendo tu llamado. No estoy de acuerdo. Yo no me quiero separar de mi familia. Yo no me quiero separar de mi tierra. No me quiero separar de nada, de lo mío. Vete tú, sigue tu camino y yo acá el mío. Eso no puede ser. Sara fue con Abraham. Caminaron juntos por el desierto. Llegaron juntos a la tierra prometida. Con problemas, con situaciones difíciles. Léela toda la historia. Hay situaciones difíciles, como en todo matrimonio. Pero juntos. Apoyándose. Y entendiendo que lo que estaban haciendo venía de parte de Dios. Y Dios sabe también por qué lo hizo esperar 25 años para recién darle descendencia bendita. Pues quizás si le daba antes ese hijo de la promesa en un tiempo inapropiado, ese hijo podría ser un dolor de cabeza para sus padres y desviarlo del llamado. Hasta los hijos, hermanos, pueden ser estorbo o ayuda y bendición. Si son hijos de la promesa y vienen en el tiempo de Dios, van a ser hijos benditos y van a acompañar el llamado de sus padres. Pero si ellos se esforzaban y hicieron lo que hicieron, que le vino otro hijo fuera de la promesa, fue un estorbo, fue una maldición, fue amargura, fue lágrimas. Por eso hay que esperar. Calladamente esperé a Jehová. Se acercó a mí, escuchó mi clamor. El Señor escucha, pero estamos nosotros pacientemente esperando el tiempo de Dios. 25 años. 25 años. ¿Dónde están las estrellas del cielo? ¿Dónde está el polvo de mi generación? No veo nada. Dios me ha mentido. Esto fue una imaginación de mi cabeza. ¿Quién me habló? No, Abraham sabía quién le había hablado. En la carne cometió errores y gravísimo error. Que no vamos a tocar ahora el tema de Ismael. Pero hasta el día de hoy, consecuencia, porque errores nuestros pueden llevarnos toda la vida por generación de generaciones. Es mejor esperar el tiempo de nuestro Dios, que aunque nos parece eterno, nos parece que nunca termina, que no llegan nunca las promesas. Las promesas llegan porque tenemos un Dios verdadero, porque tenemos un Dios que no miente. Porque nosotros evaluamos a Dios como somos nosotros mentirosos, dice la Biblia lo dice. Sea todo hombre mentiroso, mas Dios sea veraz. Entonces, como el hombre es mentiroso, dice: no, Dios me ha mentido. No, lo que Dios ha dicho se ha arrepentido. No, no es cierto, no es real. Dios me ha castigado, no me va a dar más lo que me ha prometido. Miren los errores que ha cometido Abraham. Lean la historia de Abraham. Muchos errores cometió. Pero la promesa era firme. Y finalmente hay un suceso en esta historia, en Génesis capítulo 22, donde Dios le pide a su hijo que se lo ofrezca como un holocausto, en el versículo 12 al 18. Capítulo 22, 12 al 18. Le dice a Abraham que le ofrezca a su hijo. Al principio dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él le respondió: heme aquí. Dijo: toma ahora a tu hijo, a tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y luego en el versículo 12 al 18 dice:
Pero ya ahí estaba el hijo para ser ofrecido. Ya Abraham había aprendido a conocerlo, a Dios. Y le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Hermanos, ¿por cuántas situaciones tendremos que atravesar en la vida para conocerlo, a Dios, y temerlo? Y temerlo. Porque hay muchas personas que cuando se enojan con Dios se apartan de sus caminos. Porque no tienen temor de Dios, porque no saben quién es Dios. Dice: por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Es que el Señor nos va a seguir probando, hermanos. A veces decimos: ya es suficiente, ya Dios me ha probado en 20, en 30 años. No. Le siguió probando en situaciones difíciles, como pedirle el único hijo de quien vendría la descendencia. Es que el Señor le había dicho que sea perfecto. Y para ser perfecto, hermano, el Señor tiene que excavar bien nuestro corazón para ver qué hay dentro del corazón. Si es pura palabrería de boca o realmente creemos de corazón. Porque decirle y cantarle a Dios que lo amamos lo hace cualquiera. Cualquiera lo hace. Pero amarlo a Dios en momentos inentendibles, eso es ser perfecto. No entiendo, Dios, lo que me estás pidiendo. Para mí es una locura. Por donde lo piense, no lo entiendo. Que me diga que te ofrezca el hijo, que viene la descendencia bendita, no lo entiendo. Pero aquí lo tienes, Señor. Porque Dios es celoso también de nosotros, hermanos. Y no quiere que amemos aquello que el Señor nos da como bendición mucho más que amarlo a Él. Dios siempre tiene que ser el primero en nuestros corazones. Y a veces Dios nos va a pedir cosas que nos duelan para probar nuestro corazón. Cada uno sabe qué es lo que Dios le puede llegar a pedir. Y ahí es cuando le dice que te voy a bendecir. Desde el principio le venía diciendo que lo iba a bendecir. Pero todo lo que iba sucediendo no tenía lógica para esa bendición. Pero la bendición lo acompañaba, la promesa lo acompañaba y la fe de Abraham crecía. Hermanos, hay una historia en la Biblia de una mujer que se llama Ruth. Fue una mujer que, voy a sintetizar con mis palabras, tengo las referencias pero no lo quiero hacer muy extenso. Fue una mujer que perdió todo también en la vida. Perdió su esposo y tuvo que elegir seguir con una tierra maldita, la tierra de Moab, de los moabitas, porque ella era Ruth la moabita, o cambiar su territorio, cambiar su linaje y cambiar su reino. Y ella decidió seguirla a Noemí. Léela allí, la historia de Ruth es una historia cortita, pero profunda, de una mujer valiente, una mujer que se decidió a dejar la tierra de la maldición de los dioses paganos, cambiar su linaje e irse a una tierra que no conocía, trasladarse, olvidarse
Pero dice que le nació un hijo que le pusieron de nombre Obed. Allí en el capítulo 4 de Ruth, versículo 13 y 17, Obed después fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre del rey David. Y de la tribu del rey David, la tribu de Judá, viene nuestro Salvador, Jesucristo de Nazaret. Es que los que se atreven, hermano, a esas cosas que son realmente irracionales, inentendibles. Hay propósitos escondidos muy grandes, hermanos. Y los procesos tienen que ser inentendibles. Porque si no, no sería por fe. Y no seríamos merecedores de una promesa tan grande como lo fue Ruth, como lo fue Abraham. Y también me gustaría profundizar un poquito en el apóstol Pablo, para que no digas que hemos tomado el Antiguo Testamento nada más. Vamos al Nuevo Testamento, Hechos, capítulo 7, sintetizando la historia de este hombre poderoso. Hechos 7, 58 al 60. Estaban por matar a un mártir, al primer mártir del cristianismo, un gran hombre lleno de fe, Esteban, y dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon a Esteban, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodilla clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Capítulo 8, versículo 1 y 3. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Capítulo 9, versículo 1 al 6. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Vamos a Filipenses, un momentito, capítulo 3. Terrible y poderoso perseguidor de los cristianos. Filipenses 3, 4 al 11. Pablo se ha convertido cuando tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo, y temeroso y temblando le hace caso al Señor, cambia su vida, y ahora vemos a un hombre transformado, y aquí él está recordando su pasado. Y escuchen, dice, en una situación allí, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pérdida. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe.
a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Lo he perdido todo. ¿Qué había perdido? Lo que acabamos de leer. Linaje de Israel, hebreo de hebreos, fariseo según la ley. Como tan celoso era de lo que él creía, que era un perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible, no invalidaba ni un punto de la ley. Todo lo había perdido, hermanos. Versículo 13 al 14 dice, hermanos, de este capítulo 3 de Filipenses, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si Abraham o Ruth o Pablo se acordaban de su pasado con añoranza, con sentimentalismo, con emocionalismo, se volvían. Pero Pablo dice que se olvidó de todo. Es más, dice que lo estimaba como basura. No hace falta que recalque que es lo que estimaba por basura. No le servía para la salvación de su alma. Había encontrado un camino de fe en Cristo Jesús. Y él quería ganar a Cristo por la fe. Quería conocerle y el poder de la resurrección, y quería participar de los padecimientos de Cristo, llegando incluso a ser semejante en su muerte. Hechos 26, 14 al 18. Cuando Saulo de Tarso cae en tierra, dice, habiendo caído ahí cuando iba a perseguir a los cristianos, habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Levántate y ponte sobre tus pies. Te voy a librar de tu pueblo, pero te voy a llevar para que después le abras los ojos, porque están cegados. Sus ojos están cegados, porque están en tinieblas. Y tú lo vas a tener que transportar al reino de la luz. Tú lo vas a tener que cambiar de potestad de Satanás a Dios, para que entiendan que la salvación se la recibe por fe. Y todo en esta vida se recibe por fe. La salvación, las promesas. No podemos decir la salvación es por fe y las promesas por vista, por obras. No, hermano, la vida del cristiano todo es por fe. Avanzamos y Pablo dice que se extendía hacia adelante, se olvidaba lo de atrás. Hermanos, en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, el apóstol Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El apóstol nos recuerda que somos pueblo adquirido por Dios. Y nos recuerda que somos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Y luego el versículo 10 dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, ahora podéis ser linaje escogido. Antes no. Estabas en un reino de tiniebla. Estabas en un reino de maldición. Eras un linaje maldito. Pero ahora que has conocido la verdad, ahora que has conocido la luz de Dios, ahora eres un linaje escogido. Igual que Abraham, éramos linaje del reino de la oscuridad, o sea, linaje maldito. Pero por la misericordia de Dios, hemos alcanzado misericordia, porque acá dice que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Por la misericordia de Dios hemos alcanzado misericordia, hermanos. Y podemos, como Abraham, ser ahora linaje bendito, pertenecer a un bendito reino celestial. Pero para que esto suceda, hermanos, se necesita valentía. ¡Ah, no! Abraham tenía que ser valiente para dejar todo eso que conocía a los 75 años. Cambiar a un hombre a los 75 años. Se requería valentía para decir: son 75 años que he vivido con costumbres, con pensamiento, con ídolos, con ideas, con doctrinas, con religión, con lo que quieran ponerle. Y me voy, no sé. Escuché una voz, me tocó el corazón y creo. Hay que ser valiente. Una mujer como Ruth, quiere dejar toda su tierra, sus costumbres, su linaje, su reino. De los dioses, como Noemí le dice: vuélvanse a sus padres y a sus dioses. Le dice en un momento Noemí, su suegra. Y Orfa le hace caso y se vuelve. Pero yo no, yo te voy a seguir a ti, Noemí, porque el Dios que tú tienes, ese Dios me ha capturado el corazón. Ese Dios es el verdadero. Donde tú vivas voy a vivir, y donde tú mueras voy a morir. Porque he conocido ese Dios a través tuyo, que Dios estamos mostrando nosotros, hermanos, para que la gente nos quiera seguir y nos quiera creer. Y Pablo, poderoso en la sinagoga, poderoso por donde iba y por donde estaba, tiene un encuentro con Jesús de Nazaret que le cambia toda la estructura mental, le cambia todos sus pensamientos. Hay que ser valiente para tomar decisiones, hermano, y crucificar la carne con su deseo y con sus pasiones, porque la carne los podría haber hecho volver a lo anterior. La carne lo hubiera hecho volver a su territorio, a su parentela, a todo lo que era en su vieja manera de vivir, en el reino de las tinieblas. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículos 7 al 9. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los
tiempos de los siglos. Llamamiento santo, hermanos. Reconocer quién es el que nos llamó. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuántas veces han retrocedido muchas personas porque han preferido seguir con el emocionalismo, con los deseos de la carne? La carne me tira a mi tierra. La carne me tira a los míos, la carne me tira a los parientes, pero el Señor me ha dicho que me quiere llevar a esto, que me quiere hacer esto, que me quiere dar esto. Ay no, pero yo quiero lo otro, la carne te lleva al infierno. La carne siempre, hermano, se va a resistir a los cambios. La carne no quiere cambiar. Por eso es que tenemos que aprender a someterla a la carne. No carne. Tú no vas a prevalecer en mis pensamientos, porque yo ahora tengo la mente de Cristo. Y yo voy hacia adelante, hacia la meta, al llamado santo que Dios me ha hecho. Queridos hermanos, 3 casos. Un hombre de edad adulta del Antiguo Testamento, una mujer joven del Antiguo Testamento y un hombre maduro, joven maduro del Nuevo Testamento, que tuvieron valentía y alcanzaron la meta. Y Dios los usó poderosamente porque fueron procesados y salieron aprobados. Si quieres cambiar de linaje, tienes que cambiar de reino. De las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Quizás no sea el territorio en que vives, pero Dios te muestre otro territorio que debes dejar. Quizás debes dejar el territorio de los amigos, el territorio de los familiares, el territorio de los compañeros, etcétera, etcétera. Tú lo sabes. ¿Cuál es el territorio maldito que Dios te está pidiendo que dejes? Algunos quizás tendrán hasta que dejar algún trabajo que no honra a Dios. Y estamos en un tiempo difícil donde no hay trabajo. Pero Dios te está pidiendo a ti algo difícil, te está diciendo, deja ese trabajo porque no es un trabajo que honre mi nombre ni es digno. Hermanos, si en estos tiempos no vivimos bajo el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, nos vamos a equivocar. Porque el mundo te va a ofrecer lo que los ojos quieren, lo que el oído quiere, lo que la boca, la mano, los pies, la carne desea. Pero nos tenemos que dejar guiar por el Espíritu de Dios. Es la única salvación para nuestras vidas y ser con un espíritu valiente para poder cambiar de territorio, de reino y también de linaje, hermanos. Pero viene la bendición, está asegurada, hermano, porque han quedado registrados en la Biblia el final de todos esos que han creído a Dios. Que Dios los bendiga, queridos hermanos.